¿Donde fuiste feliz alguna vez? El Obrador, ya presidente de México, va a tener No en debieras sus volver manos jamás. por esta materia. El tiempo habrá hecho sus destrozos. El tiempo habrá labrado paciente tu fracaso. Mientras faltabas, mientras ibas, ingenuamente por el mundo conservando como recuerdo lo que era destrucción subterránea, ruina, puerto mutilado sin mar, resaca que te adheriste a la tierra. Aunque recuerdos míos antiguos hasta la ternura sabes que nunca te sentí patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Extranjero al fin en el verde monte y en la ciudad el aire ya no se puede respirar. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Adiós a las taquerías con salsas que pican y adiós a los menús escritos en español. Ya entiendo al Mazahua que lloró cuando su lengua desapareció. No querían extinguirse, pero fue otro más que el ejército echó. Estados Unidos cada día más cerca, con Dios ya no se puede hablar. Te empeñas en jugar con naipes prestados la vida. Tu color es el que mueve los alimentos, pero quien se sienta en la mesa no eres tú. Barrio con lucidez de pesadilla al pie de los otros. Cada mes se hace viral algún video de un gringo corriendo a un mexicano de una playa o de alguna banqueta. Ni en nuestro cachito de tierra podemos ya habitar. La gentrificación es turismo, es reemplazo. A nuestra gente, nuestras palabras, nuestra manera de vivir en este país. Los extranjeros no aman nuestra cultura. Aman poder hacer cosplay a precios asequibles, la ilusión de tener una identidad sin compromiso. Yo en cambio solo poseo de ti una deslumbrada ignorancia, una insegura propiedad como la de los pájaros en el aire. Mi verso es interrogación y de prueba. Qué lástima que yo no tenga una casa. El Cullen Act permitió que los nativos macayanos vendieran sus tierras a los gringos en nombre de la libertad. Si Airbnb quiere el barrio mío y que mis hijos se vayan, espero, al menos, estar consciente de esto y nunca dejar de entonar la música de banda para que el extraño enemigo sepa que no me fui en silencio, porque no quiero que le pase a la Ciudad de México. En 1917 los Estados Unidos de Norteamérica entraron a la Primera Guerra Mundial para combatir a las potencias centrales. Necesitados de carne de cañón para pelear por sus intereses económicos, Wilson impulsó la nacionalidad estadounidense a Puerto Rico mediante la Ley Jones, aprovechándose de la pobreza y marginación de la isla. Fueron tratados como una neocolonia hasta que 37 años después, Lolita Lebrón con su grupo llegó hasta la Cámara de Representantes. Desplegó la bandera de su país como proclama de independencia al grito de ¡Viva Puerto Rico libre! Abrió fuego con armas automáticas. Dispararon más de 30 veces e hirieron a 5 congresistas norteamericanos. Cuando fueron capturados, Lolita declaró: yo no vine a matar a nadie, vine a morir por Puerto Rico. Años después, bajo una intensa presión internacional, buena parte de ella nacida en nuestra patria mexicana, el presidente Jimmy Carter concedió el indulto a los 4. Así, tras 25 años encerrados, salieron rumbo a Puerto Rico. De camino, fueron recibidos en México por el Frente de Trabajadores de la Energía, mineros, electricistas y constructores a nivel federal. Acompañados del dirigente de las minas en Nacosari y en Sonora, reivindicaron la lucha independentista de Puerto Rico y los movimientos sociales mexicanos, de los que claramente fueron un ejemplo a seguir. Además dieron varias conferencias en el país. Incluso tras la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas, se pudo comprobar la combatividad de este sector obrero en México. Aquí había algo. Quisiera haber tirado más fotos. Si vemos fotografías de México antes del TLC, notamos algo. La gente no era igual de obesa como lo son ahora. Y antes de que vengan los progre buena ondita a tirarme por gordofóbico, quiero poner la siguiente pregunta sobre la mesa. Si está bien ser gordo, ¿por qué el 1% más rico no tiene este tipo de cuerpos ni para sus hijos que tanto promueven a los demás? El sistema nos robó el tiempo para cocinar en nuestra casa y a cambio nos dio donitas Bimbo, azúcar y alimentos procesados llamándolo alimentación, dejando la culpa de su cuerpo y la salud al propio consumidor mexicano. Porque el tiempo, y no el dinero, es la verdadera divisa con la que el mundo tranza. Según la teoría marxista, la sociedad capitalista puede ser representada como una casa. El piso de abajo, la estructura, son los cimientos que sustentan toda la casa. Estos representan las relaciones productivas, es decir, el trabajo humano, las herramientas y la tecnología, lo material. Arriba, la superestructura representa lo inmaterial, la ideología, la religión, la educación, la cultura y el arte. Con base en esto, los Chicago Boys en la década de los 90 descubrimos lo siguiente: ya no eran necesarias las dictaduras del Plan Cóndor para poder tener en estado de sumisión a una población. Podíamos dejar que decoraran sin problema alguno el piso de arriba con pañuelos verdes y banderas rojas, jugando a que hacían la revolución, porque finalmente sabíamos que seguían estando presos en este monoambiente.
No era necesaria esta batalla cultural que tanto asusta a la derecha moderna, porque en verdad ninguna sirenita negra cambia la dinámica de clases, de dominación y opresión sobre la clase proletaria que es la estructura. No importaba cuántas lolitas LeBron liberaran los Carter, porque la política verdadera la hacían los Reagan y los Thatcher. Quizás no sepas quiénes fueron ellos, pero cambiaron a toda Latinoamérica más que cualquier Juanga, Gardel y Maradona juntos. Ellos hicieron una teoría tan estructurada, fría y de moral distante que nadie se daría cuenta del saqueo. Propusieron que si reduces los impuestos a los ricos y a las empresas, se incentiva así la inversión y la producción. En un principio, esto beneficiaría más a los ricos, pero ellos, al consumir dentro de una sociedad en común, terminarían por compartir su riqueza con los de abajo en una supuesta economía de derrame. Todo mundo se lo compró. Comenzamos a trabajar turnos dobles con la promesa de que algún día nos iba a llegar esta riqueza que veíamos empezaban a tener los de arriba. Después, como país, nos endeudamos ante el FMI en dólares para poder incentivar la inversión. Y luego llegó diciembre. El gobierno no cuidó el manejo del crédito y de limitación a la extracción de dinero en efectivo, y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días. Claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. ¡Se escapó el chancho! Esto puede ser explicado de la siguiente manera. La consistencia intertemporal entre el régimen del tipo de cambio semifijo y la excesiva colocación de tesobonos sostenidos con flujos de capital de corto plazo genera una vulnerabilidad estructural frente a un sudden stop. ¿Te aburre? ¿Te hace sentir tonto? Así debería ser. Los financieros y economistas utilizan términos complejos para que creas que no puedas entender, que somos imprescindibles y así cuando ocurra la catástrofe, aceptes por ignorancia la justificación de... Hicieron lo mejor que pudieron, dadas las circunstancias. Los tecnócratas nos tendieron la cama. En criollo, nos cagaron. Ellos vieron algo que los demás nos animaron a hacer. Miraron. Después de la Segunda Guerra Mundial, se celebró la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire. Ahí, Estados Unidos, que en ese momento concentraba la mayor reserva de oro del mundo, propuso que todas las transacciones internacionales se realizaran en dólares. A cambio, el dólar mantendría una paridad fija con el oro. Claro, después de la guerra de Vietnam se descontinuó esta idea del patrón oro y Estados Unidos comenzó a emitir monedas sin repercusión, sacando ventajas sobre los demás países a conveniencia. Esto fue la mecha para el desastre. Incluso hoy en día todavía Estados Unidos aprovecha esta manera para ejercer su poder sobre la soberanía de otros países. Por ejemplo, en Argentina, uno de los enfoques principales del presidente Milei fue mejorar el tipo de cambio frente al dólar, olvidando que básicamente esto es una arbitrariedad bajo lo que le va conveniendo a Washington. La reducción de planes sociales incentivó que mejorara el tipo de cambio. Ahora los juegos de Steam salen más baratos, pero acá hasta de qué. Y a pesar de todas las promesas, Argentina se volvió a endeudar con el FMI. La historia nunca se repite, pero cómo rima. Adivinen quién se va a beneficiar con este préstamo y adivinen quién lo va a terminar pagando. Cuando todo esto truene, de nuevo se echará la culpa a condiciones macroeconómicas que aparentemente eran imposibles de prever. Así se saquea una población. Soy un economista tecnócrata y no deberían importarme estas cosas. Pero antes soy hombre de ciudad, de barrio, de calle. Las combis lejanas me ayudan la tristeza. Veo esas quejas largas que sueltan en las tardes. Escucho un llanto. Un niño no entiende por qué las 48 horas que trabaja su mamá a la semana no son suficientes para comprarle unos Jordan como los de su primo del gabacho. Si su tío es hermano de su madre y tienen la misma escolaridad, ¿qué distingue que una hora sea más valiosa que la otra? Si nos ponemos a pensar en bienes de consumo, podría parecer que tenemos el mismo poder adquisitivo, o si por el contrario no lo tenemos, la salida fácil es creer que es nuestra culpa como individuos por no ser tan preparados, o no ser tan eficientes como los extranjeros. Pero luego salen los nuevos Jordan, y mientras un albañil mexicano necesita 10 días para comprarlos, un obrero estadounidense, con los mismos años de estudio y el mismo esfuerzo, solamente trabajó 14 horas productivas para poder pagarlos. Claro, vendrán los libertontos a decirme: zurdo empobrecedor, ¿no te das cuenta que es una falacia económica lo que dices? Son desigualdades estructurales que permiten que el poder adquisitivo a la larga sea el mismo. ¡No! Claro, en teoría, a medida de que el país incrementa su ingreso per cápita, este se ajusta proporcionalmente al costo de vida, alimentos, vivienda, educación. Pero aquí empieza la primer falacia. Una persona no vive solamente de bienes producidos en su país, y si somos precisos, posiblemente la mayor proporción de sus ingresos la utiliza en bienes donde la plusvalía se fuga al extranjero. Lo más caro generalmente son automóviles, celulares y ropa que son imposibles de conseguir de forma nacional. E incluso, si la mayoría de su canasta estuviera representada por bienes nacionales, tampoco sería garantía de que la riqueza se le regresaría en el trickle-down economics de Margaret Thatcher. Pues los dueños de los medios de producción,
quienes capturan esta plusvalía también consumen bienes extranjeros, expulsando la riqueza del país. El fin de semana hubo protestas en contra de la gentrificación en mi ciudad, y salieron tuiteros a decir que qué diferencia había entre nuestro trato a los gringos con cómo creemos que se le trata a nuestros paisanos que van a trabajar a Estados Unidos, o por qué si recibimos a los migrantes centroamericanos con los brazos abiertos. Justo aquí radica la diferencia, porque mientras un hermano salvadoreño u hondureño viene al país a trabajar porque su condición material lo orilló a esta decisión de dejar su país, el europeo o el gringo lo hace por un beneficio estructural. ¿Se acuerdan de esta película horrible de Justin Timberlake, donde la moneda de cambio es el tiempo que tiene en su muñeca? El tipo se da cuenta al cruzar a otras zonas que allá el tiempo sobra. Puede vivir tranquilos, lentos, con siglos acumulados. Pero desde su lado, desde donde él viene, llegar allá es casi imposible. El sistema está diseñado para que el tiempo solo fluya en una dirección y es casi imposible escapar de tu zona horaria. El sistema está construido básicamente de esta manera porque es un juego de suma cero. Para que cierta gente tenga privilegios que ni nos podemos imaginar, es necesario desperdiciar la vida de otras personas. Los tuiteros que dicen, pues si no te alcanza la Condesa, ¿por qué no te vas a Iztapalapa? Dude, porque mi trabajo está precisamente en la Roma. No quiero desperdiciar 2 horas de mi día en el transporte. El capitalismo es un juego de suma cero, donde para que los europeos puedan tener vacaciones de 3 meses, es gracias a que en el cono sur tenemos estas jornadas de 48 horas. Hola Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo llevas? El tiempo que malgastamos en el transporte público es indirectamente tiempo que invertimos en que la riqueza se vaya al norte, gastándolo en gasolina, automóviles, comer fuera de nuestra casa o en pasar el tiempo en el transporte consumiendo publicidad en redes sociales, que adivina de nuevo quién es el que se beneficia de este tiempo desperdiciado. Incluso el mismo sistema pareciera que está meticulosamente construido de manera para que si eres pobre te chingues doble vez. Si vives en el Estado de México o en la periferia, recibes servicios de peor calidad. Y si fuera poco esto, ¿sabías incluso que en el estado se paga más por agua que en la ciudad? Adicionemos a este cálculo, si trabajas en la Ciudad de México, como la mayoría de la gente de acá, tienes 2 opciones. O malgastas tu tiempo en traslados, o gastas en un automóvil o servicios de movilidad como Uber, donde de nuevo, adivina quién se va la plusvalía generada. Te aseguro, no se queda en México. Todo el mundo quiere vivir en estas colonias no por estatus, sino porque aquí se concentra la calidad de vida. Compara las largas avenidas caminables y arboladas de Polanco, la Roma o la Condesa con las calles del estado donde ni siquiera hay banquetas. Si eres privilegiado, puedes reunirte con tus amigos en un departamento céntrico donde hay una sala común, acceso a transporte público, cafés, parques y museos. Si eres de la periferia, te ves en un centro comercial y claro, para reunirte tienes que consumir aún más. El capital cultural está centralizado. ¿Dónde están las 3 cinetecas? ¿Dónde están los museos, las galerías, los festivales, los talleres? Así como el tiempo y la riqueza se convierten en algo de suma cero, también termina por correr la misma suerte la vivienda. Para que los extranjeros tengan su tiempo compartido en México llamado Airbnb, tenemos que correr y expulsar a los nativos. Tenemos que vivir amontonados nosotros para que el blanco tenga su espacio de esparcimiento. ¿Esto no es neocolonialismo? Ahora, para cerrar este argumento de que solo va a afectar a aquellos que quieran tener el privilegio de querer vivir en un lugar con capital cultural, esto también es falso. La persona expulsada de Polanco se fue a la Roma, la expulsada de la Roma se fue a la Condesa, esta al Escandón, y así sucesivamente encareciendo toda la ciudad. Sube la vivienda, pero no sube la riqueza. Parte del discurso también está mal enfocado en pensar que la culpa lo tienen aquellos que suben el precio de la vivienda, porque de nuevo, si no, ¿cuál es la otra alternativa? Que se lo renta a precios normales a los extranjeros. El problema es sistémico, por un tipo de cambio al que estamos secuestrados. Detroit era una ciudad donde estaba enfocada en automóviles y cuando corrieron al capital quedó abandonada, tal como le pasó a Cuba. Básicamente, tenemos que aceptar tal como Milei las condiciones macroeconómicas que determina el norte y los indicadores que realmente no significan nada como si estuviéramos pagando derecho de piso, o en cambio, se nos va a encarecer toda la calidad de vida. En Guatemala, la United Fruit Company, compañía norteamericana de cultivo de frutas en Centroamérica que actualmente sigue operando en Guatemala, creció y adquirió un inmenso poder económico y político. Manipuló el comercio en El Salvador y Guatemala con un monopolio de las vías de transporte. Además, monopolizó la exportación de muchos alimentos durante la presidencia dictatorial de Manuel Estrada Cabrera. En 1944, un grupo de estudiantes y militares intentó devolver tierras que tenía la United Fruit Company a trabajadores guatemaltecos. Lograron hacerse el poder,
pero la compañía fruitera, con intervención de la CIA y el PBS Success, dieron un golpe de estado desde Honduras y derrocaron en 1954 los primeros intentos democráticos de Guatemala. Desde inicios del siglo XX y hasta hace poco tiempo, muchísimos países de Latinoamérica se vieron afectados por este mismo colonialismo, sometidos por dictaduras que obedecían intereses transnacionales y de la extrema derecha o de políticas conservadoras. En el caso de la dictadura de Videla de Argentina, la de Pinochet en Chile, la terrible historia de Paraguay con la dictadura de Alfredo Stroessner, o también podemos hablar de la intervención estadounidense en Puerto Rico. Tal como lo vimos en el video de Animals, todo esto sí, fue capital extranjero, pero fue defendido por intereses individuales nacionales. ¿Qué país sangrás? ¿Para qué sangre, carne, mente? ¿Por dónde andás? Tristísimo de tibio. Para no hacer tan largo este video, no me dedicaré a hablar de soluciones. Solo quiero denotar lo complejo que es resolver un problema así, pues somos doblemente víctima, tanto de los gobiernos corruptos que lo apoyan a través de fraudes como el del PAN y su cártel inmobiliario. Hola Taboada, ¿cómo lo llevas? Pero a su vez, con intereses tan grandes que financian a estos corruptos como fondos de inversión como el BlackRock. Ellos recién en pandemia invirtieron en vivienda. Ellos tienen interés en que no puedas conseguir deuda accesible para que tengas que seguir pagando rentas altas y sea un negocio redituable en su inversión. Ellos son los interesados en que no te aprueben las hipotecas, pero que sí tengas que pagar rentas más caras de lo que pagarías una mensualidad. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaban el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria de lo que fue barrio y de lo que fue una comunidad. En Navidad mi mamá me cuenta que la tradición era salir y compartir un guiso con los de tu colonia. Ahora nos quitan energía para no poder hacer comunidad y no armar la revolución de esta manera. Que la gente nos parezca desechable y reemplazable. ¿Qué otra alternativa tenemos si la muerte se volvió algo cotidiano? La vida, incluso la propia, dejó de ser trascendente, porque así le hicieron a nuestro tiempo. ¿Qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra barrial, ni una casa solariega y blasonada, ni un retrato de mi abuelo que ganara una batalla? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Mas sabes que la dicha es como un criminal que seduce a su víctima, que la reclama con atroz dulzura mientras esconde la mano homicida. Sabes que volverás, que te hayas condenado a regresar, humilde, a donde fuiste feliz. Sentirás la